y Adriana. Hay una estudiante más que tenía que avisarles del examen. No sé, les ha avisado, ¿verdad? ¿O no sabían del examen? Sí, nos avisó, doctor. Ah, ya, pero esta muchacha no viene a la clase, no sé qué se llama, pero lamentablemente en sus trabajos, los videos de esta persona son videos privados, que no he podido verlos y le he mandado varios mensajes, pero que creo que no ve. Entonces, no sé, tal vez Y dejó la... siempre se pone directo envuelto, le ponen en una caja. ¿Perdón? Adriana, ¿decías algo? No, doctor. Bueno, pero si pueden contactarse con su compañera, ojalá que entre a dar el examen. Sabía del examen porque a ella le tuve que... Una persona que me ha escrito mucho por WhatsApp, hay veces por sus trabajos y demás, pero sus trabajos, sus videos no los puedo ver. Y si no los puedo ver, les he puesto ceros. Todavía podría reactivarlos, tal vez hasta el fin de semana, para tratar de que su nota se pueda modificar. Bueno, hoy vamos a dar el examen práctico. Nuestro examen práctico consiste en 10 preguntas que implica, todas son preguntas cerradas, no hay preguntas abiertas. Y los temas que implica son el tema de signos vitales y el tema de acercamiento. El tema de signos vitales, recordarles que está en la parte de la práctica, el primer capítulo de la práctica, en la última parte del libro, de la página 1 a la página 14. Y el tema de acercamiento, ese está en la parte de la teoría. ¿Ya? Entonces son los dos temas que están contemplados para el examen del día de hoy. El examen implica un valor del examen de 40 puntos. Entonces, este examen que van a dar hoy vale 40 puntos. Son 10 preguntas. Entonces, cada pregunta vale 4 puntos. ¿Ya? Recordarles que 50 puntos ustedes lo tienen de los trabajos que han hecho. 50 puntos. A un trabajo se le ha dado 20 puntos, porque el grupo ha empezado tarde y pese a que hemos reemplazado una clase, aún así no hemos logrado equilibrarnos, ¿no? Entonces, un trabajo tiene un mayor valor en relación a los otros, pero con sus trabajos ustedes han ganado 50 puntos. Y con la asistencia, ustedes han ganado 10 puntos, ¿ya? Haciéndose un total de 100 puntos que ustedes tendrían prácticamente en la materia, ¿no? Lo cual se va a completar hoy con los 40 puntos del examen. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? ¿Preguntas, comentarios, nada? No, doctor. Todo claro, ¿no? Bueno, entonces esta clase, más que todo, la clase está programada para tratar de reforzar, algunos temas que tal vez les causen más conflicto. Entonces, bueno, lo que hacemos es, les preguntamos a ustedes, ¿no? ¿Qué tema quisieran reforzar? En estos 20 minutos más que tenemos, podemos reforzar el tema, es decir, yo les voy a dar el tema para tratar de reforzar el conocimiento que ustedes tienen, ¿ya? Ahora, si ustedes no tienen ningún tema, entonces yo escojo el tema y yo les voy dando el tema que a mí me parezca conveniente, ¿ya? Bueno, ¿quieren algún tema específico que quieran que les refuerce? Acercamiento, doctor. Acercamiento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar del acercamiento. El acercamiento implica varios temas. Entonces, les voy a tratar de dar lo más rápido posible
en relación a la parte de la teoría. A ver, vamos a buscar el tema de la teoría. Acercamiento. Acercamiento. Aquí está. Ahora sí, a ver, compartiremos. Está grabándose, compartiremos la pantalla. ¿A qué hora está, a qué hora es el examen? A ver, veremos nomás por si acaso la hora para no pasarnos. Es el grupo P9. 14:50, doctor. Perfecto, 14:50. Estamos bien. Perfecto, ¿pueden ver las diapositivas? Sí, doctor. Perfecto, entonces yo voy hablando. Si tienen alguna duda, me interrumpen nomás, no hay problema. Y vamos conversando, ¿ya? El tema es acercamiento. Cuando nosotros encontramos esta escena, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizar el escenario. Eso es lo primero. Y al organizar el escenario, pues tengo que ver qué ha pasado, tengo que identificarme, tengo que nombrar colaboradores y demás cosas, ¿no? Entonces, una vez que yo ya haya organizado todo el escenario, ahora lo que voy a hacer, me voy a acercar donde el paciente. Me acerco. Entonces, a ese primer contacto que tenga con el paciente se llama acercamiento, ¿ya? Ese es el acercamiento. Ahora, cuando yo me acerque donde el paciente, son dos las primeras cosas que me interesa saber. Dos cosas necesito saber. Uno, su nivel de conciencia. Necesito saber si la persona está consciente o inconsciente, ¿ya? Y la otra cosa que necesito saber es, necesito saber si esta persona tiene sospecha de lesión de la columna cervical. Esas dos cosas. ¿Cómo voy a saber las dos cosas? Haciendo preguntas y evaluando al paciente. Recordarles que la continuación del cerebro es la médula espinal. Esta médula espinal está protegida por la columna vertebral, por las vértebras, ¿no? Tenemos una columna y una médula cervical, una dorsal y una lumbar, ¿ya? De todos estos sectores, el sector que más se lesiona en frecuencia es la región cervical. Esa es la que más se lesiona. Recordarles, si en algún momento un paciente se secciona la médula a nivel del cuello, el cerebro va a quedar desconectado del resto del cuerpo, totalmente desconectado, ¿no? Y esta desconexión, una sección del cuello, se llama cuadripléjico, un paciente cuadripléjico. Eso quiere decir que el paciente del cuello para abajo no va a poder moverse nada, absolutamente nada. Y estas lesiones son para siempre, ¿ya? En este capítulo vamos a ver alteración de la conciencia, lesión de la columna cervical, obstrucción de la vía respiratoria y hemorragias. Alteración de la conciencia. Lo primero que tenemos que saber, decíamos que era evaluar si el paciente estaba consciente o inconsciente. ¿Cómo lo hacemos eso? A través del ABDS. Alerta, verbal, dolor, sin respuesta. ¿Ya? Lo primero que hago,
Veo si el paciente está alerta, si está despierto, si se mueve, si habla, ¿no? Si hace alguno de esos estímulos, está alerta. Si el paciente no está alerta, le hablo. Me acerco, le toco y le hablo. Cualquiera pregunta, señor, ¿está bien? Si el paciente me responde, quiere decir que está consciente. Si el paciente no responde, ahora hacemos dolor. Le pellizcamos, le apretamos en el esternón o en el trapecio. Si el paciente responde al dolor, quiere decir que está consciente. Pero si no responde al dolor, quiere decir que está en S, sin respuesta. Un paciente sin respuesta equivale a un paciente inconsciente. ¿Ya? Si el paciente está alerta, responde al verbal o responde al dolor, está consciente. Pero si el paciente está en S, sin respuesta, este es un paciente inconsciente. ¿Cómo evaluamos la lesión de la columna cervical? Lo evaluamos en base a criterios, ¿ya? Entonces, estos criterios los vamos a diferenciar en relación a si el paciente está consciente o inconsciente. El paciente está inconsciente, no responde a nada. ¿Cómo puedo saber si hay lesión de la columna cervical? En base a estos tres criterios. Cinemática del trauma con alta transferencia de energía, es decir, ¿cómo ha sido el accidente? ¿Con qué fuerza ha sido el accidente? Si ha habido gran fuerza, sospechamos lesión de la columna, ¿no? Si el paciente simplemente estaba caminando y se ha caído de su altura, no voy a sospechar lesión de la columna. O sea, el mecanismo de trauma no es muy marcado. Pero si se ha caído de las gradas, la cosa es distinta, ¿no? Otro criterio es lesiones de alta transferencia en cráneo, cuello y tórax. Si yo veo alguna lesión en la cabeza, en el cuello o en el tórax superior de alta transferencia, fracturas, hematomas, lesiones contuso-cortantes, sospechamos lesión de la columna, ¿ya? Lesiones de alta transferencia. O sea, si yo veo una pequeña rascadura, una laceración, no voy a sospechar lesión de la columna. Bueno, y si no tenemos ningún dato, el ambiente sospechoso también contribuye. El ejemplo más grosero que hemos puesto para ambiente sospechoso, decíamos que era encontrar un paciente en la calle, lo encontramos en la calle en el suelo, echado inconsciente, y justo encontramos una piedra al lado de su cabeza. Su cabeza y al lado una piedra. Esa piedra hace que el ambiente sea sospechoso. Si el paciente está consciente, también nos sirven estas cosas, ¿no? Pero como está consciente, está despierto, generalmente nos va a servir más el dolor en el cuello, ¿no? Entonces le vamos a preguntar al paciente, ¿te duele tu cuello? Si el paciente dice que sí, sospechamos lesión de la columna. También trastornos sensitivos y motores. Le digo al paciente, levante esta mano, levante esta otra mano, o le digo, tóquese la cabeza con esta mano, o le aprieto ambas manos, ¿no? Si veo una diferencia en la sensibilidad o en la fuerza en relación a una mano con la otra, también sospechamos lesión de la columna. Bueno, y el otro cuadro es la obstrucción de la vía respiratoria. La obstrucción de la vía respiratoria generalmente se da en un paciente que está comiendo. Entonces el paciente está comiendo y de repente algo le distrae y el pedazo de comida que estaba en la boca se va a ir a la laringe, ¿ya? Y generalmente la laringe se bloquea, generalmente, porque la laringe es la parte más estrecha. En ese momento, el paciente estaría con una obstrucción de la vía respiratoria, como un paro respiratorio más o menos, porque el aire no va a poder entrar ni tampoco va a poder salir. Eso quiere decir que el paciente ya no va a tener ingreso de oxígeno, ¿no? Un paciente sin oxígeno, sin que ya entre nada de oxígeno, este paciente todavía está consciente, está despierto, pero máximo va a aguantar cerca de 2 a 3 minutos. Después de los 2 o 3 minutos, el paciente se va a desmayar, se va a volver inconsciente.
y en los 5 a 6 minutos que permanezca sin respirar, el paciente nos va a hacer una muerte cerebral. Este cuadro es una emergencia que tiene que resolverse en el lugar donde se presenta, ¿no? ¿Qué va a tener el paciente? Pues el paciente, como no va a poder respirar, el paciente va a empezar a alterarse, a desesperarse, ¿no? Porque el aire no puede entrar, tampoco puede salir. Entonces, el paciente va a hacer gestos como si estaría tosiendo, pero sin ruido, a lo que se llama tos silenciosa. No puede respirar, no puede hablar, no puede toser, va a dirigir las manos al cuello en señal de obstrucción. Los labios se van a tornar azules, lo mismo que parte del cuerpo, los dedos y demás, ¿no? A lo que se llama cianosis. Toda la cara se va a tornar roja, congestiva, por la desesperación, por el estrés prácticamente, en vista de que el paciente está a punto de morir, ¿no? Incluso las venas del cuello, las yugulares, se van a tornar dilatadas por la desesperación que va a estar en ese momento el paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer, vamos a ver todos estos datos, estos signos y síntomas, y le vamos a preguntar al paciente, ¿no? ¿Te estás asfixiando? Es la pregunta. Si el paciente afirma de que sí, le vamos a hacer la maniobra de Hemmings. Esa es la maniobra, ¿no? La maniobra de Hemmings. Nos vamos a poner detrás del paciente, poniendo un pie al medio de los pies adelante y el otro pie atrás, para tener demasiada solidez, demasiada firmeza en los pies, en caso de que el paciente pierda la conciencia. Vamos a hacer un puño con el dedo pulgar hacia adentro. Vamos a poner por debajo del apéndice xifoides, a esta región que se llama epigastrio, ¿no? Vamos a poner la otra mano encima de la primera y vamos a comprimir hacia atrás y hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba, para desobstruir la vía respiratoria, ¿ya? Si el paciente es un paciente lactante, es decir, es menor de 2 años, podemos hacer esta maniobra, que es poner al niño en decúbito ventral, sobre el antebrazo o sobre las rodillas, y vamos a golpear con el talón de la mano entre las dos escápulas, entre los dos omoplatos, de 3 a 5 golpes en esta región. También podemos poner al niño en decúbito dorsal, ¿ya? Con el tórax descubierto, con la cabeza más hacia abajo, trazamos una línea entre ambas tetillas del bebé, 1 o 2 dedos abajo de la línea. Con 1 o con 2 dedos vamos a apretar la región del tórax, la región del esternón, para también descomprimir, ¿ya? Si es un niño mayor, adolescente y demás, podemos variar la maniobra dependiendo del tamaño. También podemos hacer de esta forma si estamos solos. Esta es la región del epigastrio. Aquí está el apéndice xifoides. Debajo del apéndice xifoides está el epigastrio. Epi significa encima. Gastrio, lógicamente, el estómago. La hemorragia es otro cuadro muy importante que se ve en este tema. Sin embargo, esta hemorragia es una hemorragia inicial, es una hemorragia reciente, si vale el término, ¿no? Con el fin de más o menos decir de que es una hemorragia que no está llegando a un estado de shock. Es una hemorragia que recién ha empezado y la vamos a lograr parar, ¿no? Muchas clasificaciones de la hemorragia, según su causa, la podemos clasificar con solución de continuidad y sin solución de continuidad. Hay muchas hemorragias que se producen por heridas, pero hay hemorragias que se producen sin heridas, por la nariz, por los ojos, por las encías. Según el sitio, se puede clasificar en hemorragia interna, por dentro, o hemorragia externa, por fuera. También se puede clasificar, según el origen, en hemorragia arterial. La hemorragia arterial es una hemorragia rojo vivo, rojo brillante, pero lo característico es de que sale a chorro, con fuerza, ¿no? Sincrónica con el pulso. Una hemorragia arterial, lógicamente, siempre es más grave.
porque la hemorragia prácticamente, pues rápidamente el paciente se va a descompensar. La hemorragia venosa es una hemorragia también rojo, pero tiene un tinte un poquito más oscuro y sale en forma continua. Sale continuamente, más lento que lógicamente una arteria, ¿no? Y la hemorragia capilar que sale a gotas con un color interno. Cuando el paciente empieza a sangrar, entonces lo que va a ocurrir inicialmente, al inicio, pues es de que la presión va a descender por la hemorragia. Producto del descenso de la presión, pues el cerebro va a empezar a sufrir por una hipoxia, ¿no? Y a consecuencia de esa hipoxia del cerebro, vamos a tener todos estos signos y síntomas que va a tener el paciente. El primer órgano en sufrir es el cerebro. Al inicio, como estamos viendo en este paciente, solamente sufre el cerebro, nada más. Si nosotros logramos parar la hemorragia, ahí se va a detener y el cerebro va a recuperar. Pero si nosotros no conseguimos parar la hemorragia, el sangrado va a continuar y lógicamente ahora van a empezar a sufrir todos los órganos. El hígado, el riñón, la piel, también el cerebro, lógicamente, los pulmones, el corazón, todos. Cuando todos los órganos están sufriendo, es a lo que llamamos estado de shock. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones? Visión borrosa. El paciente, por la hipoxia cerebral que va a tener una visión borrosa, va a haber medio nublado, ¿ya? Mareos, debilidad, vértigo. El vértigo es la sensación de que todo está dando vueltas alrededor, que generalmente se acompaña de náuseas y vómitos, ¿no? Falta de aire, zumbido en el oído, que es como un sonido, como si un insecto se hubiese entrado al oído, ansiedad y sed. ¿Qué hacemos con el paciente? Bueno, va a depender de la sintomatología que el paciente tenga, ¿no? Si el paciente está muy inestable, está muy mareado y demás, lo ideal es acostar, mejor que se acueste, para que llegue más sangre al cerebro. Lo ideal, ¿no? Si no está tan marcado, pues puede estar sentado o de pie también. Depende de la sintomatología. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descubrir la herida. Vamos a destapar la herida, donde tenemos que ver el tipo de herida, el tamaño de la herida, la profundidad de la herida, el tipo de hemorragia, arterial, venosa, o tal vez sea arterial y venosa, y demás detalles, ¿no? Una vez que veamos el tipo de herida, pues vamos a empezar a hacer el tratamiento para que deje de sangrar, tratando de levantar las extremidades, si el paciente está muy inestable, para que llegue más sangre al cerebro. Lo que vamos a hacer para parar la hemorragia es, vamos a hacer una presión digital. Vamos a buscar un paño, toalla, pañoleta, pañuelo, gasas, apósitos. Lo vamos a poner sobre la herida y lo vamos a apretar, comprimir. Eso es presión digital, ¿ya? Si logramos conseguir una venda, lo vendamos. Y además de eso, vamos a elevar la extremidad y vamos a apretar los puntos arteriales. Si la herida es a este nivel, voy a apretar la arteria braquial. Si la herida es en la mano, voy a apretar la arteria radial. Si el material que yo he puesto se ha empapado de sangre, entonces tengo que poner otro encima. Nunca retirarlo, sino ponerlo otro encima. Por último, también se puede hacer el caso del torniquete. Entonces, si el paciente ha perdido una extremidad, en casos de amputación, sea total o parcial, está indicado hacer el torniquete, ¿ya? Este torniquete que se haga tiene que aflojarse cada 20 a 30 minutos. No se hace torniquete para siempre. Hacemos el torniquete siempre por lo menos 5 centímetros arriba del área amputada y anotamos la hora y cada 20 a 30 minutos aflojamos el torniquete. De ahí importante, ¿no? Anotarlo. Pero esto lo hacemos en casos de amputación total o parcial.
También se indica cuando hay múltiples heridas, también. Pero la idea es no hacerlo frente a una sola herida. Hay que usar las otras técnicas. Si no aflojamos el torniquete, vamos a exponer toda la extremidad. Entonces, de ahí lo peligroso del... Bueno, la extricación que no entra para fines. Bueno, a ver, llamaremos lista. Llamaremos lista antes que nos... Entonces es reforzamiento y examen. Un segundito, cargaré. Perfecto. Atentos a la lista. Bueno, son solamente tres, entonces no hay mucho. Adriana Allison, Presente, doctor. Hilary Munique, Angie Nicole, Presente, doctor. Fernando Vallejos, ¿qué ha pasado con Fernando? No estaba, pero Fernando. Adriana, Fernando. Aquí está Fernando. Bueno, jóvenes, a ver, tal vez aparece Fernando. De todas formas, si pueden comunicarse con Hilary, pero tampoco no está, no creo que del examen si no está, ¿no? Tal vez también lo ha dejado la carrera, ¿no? De todas formas, Hilary ha hecho sus trabajos, pero sus videos no se abren. Entonces, bueno, no sé si podrá corregir. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ah, Hilary dice que está. ¿Y por qué no contestas presente, Hilary? Está mal tu micrófono. No puedes tener, no puedes pasar prácticas sin micrófono, Hilary. Tienes que solucionar este problema, porque si no, bueno, han sido muchas las clases las cuales tú no has participado. Entonces tienes que nomás tratar de solucionar. Bueno, jóvenes, entonces, ¿alguna pregunta que tengan antes de concluir? Nada, ¿verdad? Les No, recuerdo, doctor, ninguna pregunta. en 3 puntos es el examen. Esperemos siempre, Dios mediante, que siga Dios protegiéndonos, dándonos salud. Bueno, cualquier cosa, yo voy a tener aprendido todavía la clase. Si tienen alguna duda, pues pueden hacerla, ¿no? Dudas, no pueden preguntarme, ¿y esta respuesta está bien? ¿Y esta respuesta está mal? Eso no puedo contestar. Pero si no entienden la pregunta, eso sí les puedo ayudar, ¿ya? Si tienen algún problema con la conexión de Internet, eso yo no puedo hacer nada. Esto es con la universidad, ¿de acuerdo? Bueno, nada más, jóvenes. Hasta la próxima clase. Dan el examen y ya no tienen que entrar a la clase, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, Fernando, ¿verdad?
En sí, doctor, me apagó la computadora, no sé qué habrá pasado, creo que la luz se fue por mi Ya te zona. voy a poner presente, no hay problema. Ya, muchas gracias, doctor. Hasta luego.